Bueno, queremos dar la bienvenida a la ministra María Fernanda Villegas, que expondrá el nombre del ministerio. Bueno, te conocen muy bien a cada uno de los asistentes, sin embargo, igual es interesante poder volver a presentarlo. Suena mucho, ¿no? Un poco, pero ustedes ya se acostumbraron. Sí, yo no, ya no sin acostumbrarme todavía. Sí, mejor así, si no. Bueno, María José López, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, está y usted. La Paulina. Paulina Ortiz, intérprete de lengua de señas, interpretando la comisión. Víctor Taíno, presidente de la Comisión de Discapacidad SOFOFA. Olga Balboa, ella es la coordinadora regional de personas con discapacidad de la Río Río. Está Gustavo Vergara, presidente de la Asociación de Sordos de Chile. Está Moris Arao, presidente del Sindicato de las Personas Ciegas de Santiago. Está Marcela Benavides, presidente de CIMNIS. Está Catherine Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Personas Ciegas de Chile. Esto lo hago siempre, entonces ya lo memoricé todo. Bueno, lo acompaña nuestra subdirectora nacional, Miriam Ávila, y todos los miembros de la actividad técnica que están también. Nelson, Miguel. Sí, lista de bienvenida. Gracias. Gracias, director y secretario ejecutivo, en su doble condición. Muchas gracias a todos por la invitación más formal a esta instancia. Y estoy aquí en una doble condición. Es bien extraña esta condición de venir a exponerles por un lado, pero también ser parte de quien genera esta misma iniciativa. Por tanto, voy a ambivalentemente estar en esos dos ámbitos. Y por tanto, quiero partir volviendo a destacar la función, lo he hecho en otros espacios cuando cuento lo que ustedes están haciendo a partir de los informes que me entrega Mauro, a destacar el aporte que ustedes están haciendo a sus organizaciones, pero mucho más importante que eso, al resto de la sociedad, y la contribución que ustedes están haciendo en una acción participativa, generosa, desinteresada, porque van más allá de los intereses específicos de las representaciones de las organizaciones que ustedes originalmente pertenecen. Así que quiero volver a agradecerles el apoyo y el aporte que hacen a las políticas públicas en esta materia. Yo creo que esto va a ser un insumo, no solo un insumo principal, sino que además va a sentar un precedente en el modo de contribuir y construir políticas sociales y políticas públicas inclusivas en el país. Así que vuelvo a reiterar agradecimiento. Como me dijeron que esto era muy solemne, que tenía ciertos ritos, tenía ciertos tiempos, entonces yo voy a hacer la función. Bueno, ustedes están en realidad de alguna manera familiarizados con algunos de estos elementos que son los ejes estratégicos del sistema de protección social y el desafío que tiene el Ministerio de los Servicios relacionados con la inclusión social. Primero, porque Senadi forma parte de esta institucionalidad, y segundo, porque hemos tenido en algunos momentos anteriores, por distintas razones, con cada uno de ustedes, momentos donde poder conversar sobre las acciones que está haciendo el Ministerio en esta y otras materias. Me dijeron que apretara algo. La ministra tiene que pasar también las láminas del PowerPoint. No, aquí hay que hacerlo todo, todo en uno. Que así mejor, porque yo siempre esto lo tomo como referente, pero voy a tratar de ceñirme a lo que ahí dice para los tiempos. Señalar que como Ministerio de Desarrollo Social el tema de la inclusión es un tema más amplio que las personas en situación de discapacidad. Y nosotros, un contexto fundante de ello tiene que ver con qué es lo que ha pasado en el país las últimas décadas. Y un aspecto central que da origen, por otra parte, al Mideplan,
tiene que ver, el ex Mineplan y ex Odeplan tiene que ver con la planificación de las políticas públicas en materia social, y uno de los focos centrales tiene que ver con la pobreza y extrema pobreza en el país. Desde esa perspectiva, lo primero que quiero señalar es la constatación de un hecho cierto, que es la reducción de la tasa de pobreza en el país desde los 90 a esta parte, independiente de la metodología que uno utilice para medirla, y ese es un hecho cierto, que tiene que ver también con la aparición hoy día, con mucha más visibilidad, de nuevos fenómenos que detrás de la pobreza se escondían. Según la CACEN 2013 actualizada, la que acabamos recientemente de dar a conocer al país, el 14,4% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingreso. Y como ustedes bien saben, hemos incorporado una nueva forma y un nuevo enfoque para medir la pobreza, ya no solo por ingreso, y esto tiene que ver mucho con esta comisión, que es entender la pobreza y las vulnerabilidades más allá del contexto estrictamente económico, que es incorporar la dimensión de pobreza multidimensional, es decir, entender que hay otros elementos, independientes de la condición económica de la población, afectan, empobrecen y afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto es especialmente importante. Yo hago un paréntesis solamente para recordar cuando fui a inaugurar en la Universidad Católica el centro de trabajo que tienen con personas Down, donde ahí estamos hablando de una población que está en el cuarto y quinto quintil. Sin embargo, la atención de las prestaciones de calidad que los niños requerían hacían efectivamente que uno pensara eso, extrapolara a los otros quintiles de la población y pensara que eso era absolutamente imposible. Por tanto, el factor de desigualdad que se expresaba en aquello era muy poderoso. Al incluir pobreza multidimensional, nosotros hemos incluido factores que son susceptibles de poder ser medidos para los niveles de mediciones que tiene y de indicadores que tiene Chile. Estamos hablando de factores de trabajo, estamos hablando de factores de salud, estamos hablando de factores de educación, centralmente de acceso a la educación. Y uno de los factores que hemos incorporado en un indicador dentro de los indicadores de pobreza multidimensional en educación tiene que ver justamente con la disposición de tener a alguien dentro del grupo familiar menor de 26 años que no esté asistiendo, que esté en situación de discapacidad, que no esté asistiendo a un centro especializado. Y es una cosa que puede parecer muy menor, pero hemos tomado la punta del iceberg para justamente mostrar un factor de desigualdad que se origina muy tempranamente, que puede tener repercusiones a lo largo de la vida en el desarrollo laboral, en la inclusión, en la situación económica, etc. Entonces, por tanto, son indiscutibles los avances que ha habido en materia de reducción de pobreza y extrema pobreza, y también en otros indicadores de desarrollo humano, como el acceso a la educación y salud. Y si uno se mira y se compara con otros países y los indicadores de los objetivos del milenio, Chile, salvo en factores que tienen que ver de género, está en general o cumplido o sobre las medias del resto de los países. Eso no significa que estemos contentos, es una constatación de algo que ha ocurrido que nos sirve como línea basal para lo que tenemos que hacer. Sin embargo, a pesar de ese, que es un buen hecho o un buen dato, persiste los niveles de desigualdad e inseguridad por ingreso, ¿no? Si hay algo que caracteriza a la población chilena, precisamente es la inestabilidad y la sensación de inseguridad, la vulnerabilidad asociada a factores económicos, ¿no? La mitad de la población tiene un tipo de trabajo que no tiene condiciones garantizadas de permanencia, de calidad.
y hay una dificultad cierta para mantener en el tiempo el bienestar que se ha alcanzado y que tiene directa relación con el tema de precariedad laboral. Si uno mira este factor en la población de personas en situación de discapacidad, este es un factor que se nos dispara completamente y que se incrementa significativamente, tanto por condición de entrada, es decir, que acceden a trabajos de menos ingresos, como también el hecho de que son muchos menos los que acceden proporcionalmente al mercado de trabajo. Hay también una constatación de desigualdad respecto al acceso a los servicios sociales de calidad. Si bien hemos avanzado en cobertura en materia de educación, en materia de salud, la calidad está puesta en cuestión hoy día y precisamente la reforma de la educación lo muestra con toda claridad, y también todas las encuestas vinculadas a las prestaciones en materia de salud. O sea, hay conciencia de que hemos avanzado, pero tenemos dificultades todavía en la calidad. Y desigualdades de otra naturaleza que también hoy día el país empieza a visibilizar. Alguien con mayores niveles de concientización o organizaciones más concientizadas con el tema del enfoque de derecho podrían decir que siempre estuvieron a la vista, pero la verdad es que no eran evidentes para todos. Las desigualdades territoriales persisten, las desigualdades de género persisten, las desigualdades entre las personas que tienen alguna condición indígena versus las que no la tienen, y adicionalmente factores como las personas en situación de discapacidad también tienen una constatación de que están dentro del conjunto de las desigualdades. Entonces el camino pendiente, pese a los avances que nos hemos planteado, es la reducción de estas desigualdades para la construcción de una sociedad más cohesionada, inclusiva, que en el eslogan se ha hablado de Chile para todas y para todos, pero cuando hablamos de ese eslogan lo que está tratando de decir es que queremos una sociedad más cohesionada, inclusiva, precisamente porque hemos alcanzado los niveles de crecimiento y desarrollo que tenemos. Tenemos que exigirnos más. La protección social en Chile, que es el gran reto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, no solo porque lo hace el Ministerio, sino de coordinar el conjunto de las políticas sociales. Señalarles para los que no tienen conocimiento que el Ministerio coordina las políticas sociales a través del Consejo de Ministros del área social, donde está Trabajo, Salud, Vivienda, el Ministerio de la Mujer, me faltan algunos. Transporte. No. Sociales está Educación, Trabajo, Vivienda, Salud, Mujeres Y infancia, que eso es parte de nosotros. Educación son los ministerios sociales, y muy importante está el Ministerio de Hacienda. Y eso nos permite también coordinar ciertas acciones. El Ministerio de Hacienda, sí. Y ahí lo que hemos estado trabajando, que forma parte del centro de lo que tenemos que hacer, es, por un lado, el hecho que hayamos reducido pobreza no significa que no tengamos que encargarnos como tarea principal de seguir trabajando en esa línea. Por tanto, la población en situación de pobreza sigue siendo un área presente en la preocupación y en la intervención del Ministerio y sus servicios relacionados, pero también hoy día hemos hablado de las personas y hogares que no son pobres, pero que son vulnerables, precisamente por esta concepción hoy día que tenemos, y que son afectadas por las distintas expresiones de la desigualdad. Ese es el esfuerzo que hemos denominado protección social para toda la población, que es una combinación, en el fondo, por un lado de acciones universales con otras selectivas, de prestaciones contributivas con prestaciones no contributivas, o traduzcámoslo en otro lenguaje, estamos hablando de subsidios o transferencias monetarias, más o combinadas con otro tipo de prestaciones, atenciones, capacitación, apoyo, etcétera,
y asistencia y promoción social, que tiene que ver con garantía de ingreso y fortalecimiento del capital humano, en una lógica que se orienta a pasar de esta visión que predominó en la política social, que era un enfoque más bien asistencialista, hacia un enfoque de derecho, y ahora estamos desde los 90 a la parte, pasando desde este enfoque que era declarativo a un enfoque que sea garantizado. Esta es la malla, les va a quedar aquí para que lo vean con más atención, pero esta es lo que hoy día por ley tenemos como protección social organizada por ciclo de vida. Esa es una de las definiciones que se hace, que la protección social no solo debe tener una cobertura que llegue a todos, sino que además debe acompañar el ciclo de vida desde el nacimiento hasta el término de la misma. La primera infancia, el sistema contempla el Chile Crece Contigo, uno de los elementos emblemáticos que permite reducir brechas desde el 5º mes de embarazo de la madre, que atiende a 186 mujeres que se atienden en el sistema público de salud, es decir, prácticamente la totalidad de los niños, y que combina, como yo les decía, las prestaciones tanto universales con las selectivas. Cuando hablamos de prestaciones universales, por ejemplo, el AJUAR lo reciben todas las mujeres que se atienden en el sistema público de salud. El AJUAR no es solamente la entrega de materiales, sino que también contempla apoyo para la estimulación temprana, capacitación para la madre, una serie de o adulto que va a estar cerca del niño, y otras que son selectivas y que tienen que ver, por ejemplo, con niños que tienen atenciones especiales, aquellos niños más vulnerables que necesitamos además coordinar acciones con trabajo, con vivienda en habitabilidad, y que se combinan con las acciones que hace FOSI, con las acciones que hacen desde el resto del ministerio. Y en esta materia de personas en situación de discapacidad, ahí apuntamos a la detección precoz o detención temprana de rezagos, que es una materia que queremos fortalecer en este periodo precisamente, y que para nosotros entendemos que es clave para poder no solo hacer la detección, sino poder canalizar adecuadamente los requerimientos de niños y niñas. En esta temprana etapa, la Chile Crece Contigo atiende de 0 a 4 años, y en este periodo tenemos la tarea además de ampliarlo en estos 4 años de 4 hasta 8 años. Por tanto, vamos a cumplir todo el primer ciclo de vida. Él tiene un programa eje que está anclado en el Ministerio de Salud. En esta segunda etapa seguramente el programa ancla va a estar establecido en el Ministerio de Educación. Pero la gracia es que aquí se coordinan acciones desde muchos otros servicios, desde muchos otros actores, y son población priorizada, ¿no? Desde el punto de vista, cuando ingresa alguien al Chile Crece Contigo, se detecta el funcionamiento o los requerimientos específicos de algún niño. Ese niño está priorizado en todo el sistema, porque cuando decimos que el niño está priorizada la familia. Entendemos a ese niño en un contexto, no separado del contexto, y que precisamente son las condiciones en torno a las que muchas veces deben ser afectadas positivamente para tener efecto sobre ese niño. Después, en infancia y adolescencia está la educación básica y media obligatoria, la asistencia, todo lo que es la asistencialidad o el apoyo que se hace al tema escolar, las becas educativas, que ahí las becas tienen un fuerte componente también orientado al mundo indígena, un componente importante está vinculado a la población indígena, y la asignación y subsidio familiar, que además tiene algunas otras transferencias también asociadas a logros escolares u otras, que están justamente en proceso de revisión, ¿no? En proceso de revisión ese tipo de... Y yo diría, para hacer
para adelantarme un poco, si ustedes me preguntan cosas que no han hecho, pero yo creo que este es el área que tenemos más déficit en materia de política pública, porque si bien es cierto en materia educativa, formativa, está bastante bien desde el punto de vista de otras prestaciones, no tenemos mucho que ofrecer. Y esa es la crisis, por tanto, que está vinculada al tema de Sename, a todo lo que se está discutiendo sobre la nueva ley de protección a la infancia y lo que estamos haciendo a través del Consejo Nacional de la Infancia, justamente por llenar esta línea que tiene que ver con derechos garantizados. Después, en materia de juventud, lo que hoy día tenemos establecido son las ayudas estudiantiles para educación técnica y superior, lo que se refiere a preparación para el trabajo hasta los 24 años y algunos subsidios específicos al empleo juvenil administrado a través de CENSE, y el incentivo a las cotizaciones previsionales también a través del Ministerio del Trabajo, como ven, muy focalizado en la línea de empleabilidad en materia de juventud, y ahí también estamos al debe desde el punto de vista de tener una oferta más integrada de derechos en esta materia. En materia de la adultez, la capacitación ocupacional, el seguro de cesantía, el apoyo al emprendimiento y el apoyo a las actividades económicas. Esto que está aquí no significa que no hayan otros programas. La única diferencia es que estos pertenecen al sistema de protección social, pertenecen a la ley que de origen y por tanto son todos priorizados. Esa es la diferencia o la distinción con otros programas que existen muchísimo. Y en el periodo de 60 años o más, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Eso es lo que constituye hoy día la protección social organizada por el ciclo de vida, y va destinado específicamente a las familias desde el punto de vista de a qué grupos atiende, a las familias de Chile Solidario, y el programa de seguridad y oportunidades que atiende a los más vulnerables entre los vulnerables. Es una política súper específica, focalizada, y que se administra a través de la detección de la ficha de protección social, que ya le daremos vuelta un poquito a eso. Los subsidios de los servicios básicos, que incluyen servicios como y que atienden en realidad, el subsidio de servicios básicos atiende más que la población en extrema pobreza, atiende en el caso de agua, hay regiones donde está llegando el subsidio al 60% de la población. Eso es otra cosa importante. Y después están todo lo que es el eje de garantías explícitas de salud, el GES. Todo eso, cuando uno habla de protección social en Chile, eso es lo que hoy día tenemos, eso es lo que hemos alcanzado como país en un nivel de desarrollo y que esté garantizado por el ley, que alguien puede decir a mí no me está tocando esto. Otras cosas son mucho más arbitrarias de administrar, no están presentes en todo el territorio, son transitorias o son una oferta programática posible, pero no necesariamente garantizada. Y aún en esta que es garantizada, seguimos teniendo desfase en el tema, por ejemplo, en la GES, en la oportunidad, etcétera. Todavía ahí hay importantes déficits. ¿Cuáles son los desafíos para el periodo 2014-2018 en materia? El fortalecimiento y la ampliación del sistema de protección social, lo que ustedes acaban de ver, retomando primero la lógica de protección fundada en derechos. ¿Y por qué digo esto? Por eso hay que someter a revisión siempre, permanentemente, esos programas y esas iniciativas que estén de tal manera que muchas de ellas que estaban ancladas en procesos más que de derechos, tenían una política hiperfocalizada y una lógica distinta a la que hoy día estamos mirando, a cambiarlo. Hay muchos subsidios, hay muchos prestaciones monetarias que también son susceptibles de ir corrigiendo en el tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos un bono en el Chile Crece Contigo, un aporte que tiene que ver con control de niños sanos. Pero el control de niños sanos ya se hizo, se instauró, se instaló en el consciente y en el país. Entonces, entregar un bono por algo que nadie va a dejar de hacer porque está instalado,
ya no tiene sentido. Lo tenía hace 20 años cuando se instaló, donde todavía un desfase muy importante de muchas madres que dejaban de hacer este proceso. Hoy día ya no tenemos, no significa retirar la plata necesariamente, significa poner el incentivo en una parte que hoy día sea más eficiente en los niveles de que ha alcanzado el país desde el punto de vista de la conciencia de los derechos, en este caso del niño. Perfecto. 3 son las realidades sobre las que se busca influir en este proceso: pobreza, desigualdad y exclusión social. Esos son los 3 focos sobre las políticas. ¿Cuáles son los ejes? Universalización gradual y titularidad de derechos, donde ingresa, por cierto, todo el tema de personas en situación de discapacidad. Ampliación de las esferas de acción del Estado, sectores o temáticas que no habían sido abordadas con anterioridad, sea porque no eran visibilizadas, sea porque no habían recursos, sea porque el grado de madurez social no se había alcanzado. Y la vinculación de la protección social con las políticas laborales. Todo lo que haga el Estado en materia de protección social, si no va acompañada del vínculo con el desarrollo de políticas laborales efectivas, inclusivas, que vayan en la línea de garantizar derechos y de ampliar un horizonte de seguridades para la población, van a siempre tener, primero, un costo elevadísimo permanente para el Estado, y segundo, siempre nos vamos a quedar con un déficit, porque en el país el 80 o más % del empleo lo genera el sector privado, y por tanto ese es un déficit significativo si no hacemos conversar estos 2 subsistemas. En universalización gradual y me quedan 3 minutos, así que voy a ir a hablar muy rápidamente. Universalización gradual y titularidad de derecho. Señalar simplemente que salvo el 5% de mayores recursos, el resto hay una relativa homogeneidad en la distribución de ingresos, especialmente en el 60% de menores recursos. Entonces, cuando uno dice que está llegando a la población más vulnerable, en realidad estamos hablando prácticamente del 60% de la población. Selectividad y universalización, combinación de acciones destinadas a la población, universalización, como la que ya hice el ejemplo, con prestaciones específicas de acuerdo a las características o los requerimientos de un determinado grupo. Leyes que institucionalizan la protección social son el Chile Solidario, el auge del GES, el pilar solidario de las pensiones, el Chile Crece Contigo y el aporte permanente de marzo, que es el último que se agrega a esta norma. La reglamentación de garantías sociales, hay el auge del GES tiene su reglamento, estamos trabajando en el reglamento del Chile Crece Contigo, hay una parte que está el de provisión de salas y jardines infantiles y ayudas técnicas al 60% de menores recursos. En materia de ampliación de la esfera de acción del Estado a sectores que no hayan sido abordados, ahí nosotros como Ministerio estamos hablando de inclusión social de población inmigrante, que ha crecido enormemente. Estamos hablando de una intervención, una dimensión de territorios vulnerables, no solo de personas y familias, sino asentarnos en los territorios, porque eso, el generar redes y articular redes en las comunidades, que va muy vinculado a las políticas de SENADI, y articular un sistema nacional de cuidados para niños y personas en situación de discapacidad y adultos mayores con dependencia, que forma parte de las tareas que queremos incorporar a los pilares del sistema de protección social y que estamos trabajando con SENADI, con SENAMA y con Chile Crece Contigo. Y el tercero, la vinculación de la protección social con las políticas laborales, donde nosotros decimos que requerimos fortalecer las capacidades laborales de segmentos vulnerables, así como también fortalecer la estrategia de intermediación laboral, específicamente lo que se refiere a las personas en situación de discapacidad. Nos parece importante mantener el favorecer el entorno y propiciar condiciones para el acceso al mercado. En esa línea va la línea de trabajo que se está desarrollando con el CENSE, impulsando que haya dentro de este esfuerzo nacional que se está haciendo un esfuerzo preferenciado y especializado en materia de personas en situación de discapacidad. Lo mismo el sello inclusivo, que va en la línea de favorecer entornos. Ahí tenemos un trabajo también con sectores privados interesante. Estamos trabajando a través del FOSI, con el tema de entornos infavorables para el trabajo, con SOFOFA,
Es decir, ahí hay una acción que tenemos que ir haciendo con la articulación con privado. En el ámbito de acción del MINDE y los servicios relacionados está, primero, incrementar la cantidad y calidad de la información que se dispone para la generación de políticas públicas. Ustedes lo saben, estamos en la actualización de los instrumentos. La ENDIS 2, tanto para la cuantificación y caracterización de la población en situación de discapacidad. Ustedes saben que tenemos información desfasada y que hoy día vamos a poder, al segundo semestre de este año, tener información de mucha mayor calidad. La incorporación de la variable en la evaluación de programas ex ante, que nos permite también saber cuántos de los programas que el Estado está haciendo está atendiendo a la población en situación de discapacidad y lo tiene como preferente dentro de su población o está destinado a coberturas especiales. Tercero, recoger la información en el nuevo sistema de asignación de beneficios del Estado, que considere la variable también de personas en situación de discapacidad. Específicamente ahí nuestra preocupación es la de dependencia. Y la CACEN 2013, que tiene una separata, que me gustaría que esta reunión hubiera sido la próxima semana, porque les habría podido mostrar la CACEN 2013, que viene con la nueva separata de información que pudimos levantar en materia de personas en situación de discapacidad, pero disponible para poder tener tal vez otra reunión particular para esa materia. Creo que vamos a encontrar hallazgos interesantes. Sería súper interesante. Sí. Después, eso era todo en línea de mejorar la información. La segunda es fortalecimiento y ampliación de la oferta programática y transversalización del enfoque de inclusión. Y aquí estamos hablando de que tanto en la evaluación ex ante, pero también en los procesos de evaluación de las inversiones que se hacen en el país, tengan el componente de este elemento, el enfoque de inclusión en los programas regulares, especialmente a aquellos que llegan masivamente a todo el país y que son nacionales, que tienen coberturas nacionales y que atienden a los problemas vinculados a desarrollo, emprendimiento, trabajo. CENSE, FOSI y CERCOTEC son para nosotros los prioritarios en esa materia. Hay nuevos programas para el SENADI 2015, hay un incremento del 9,5% del presupuesto para este año que va a inversión directa a los beneficiarios, y ahí que hemos hecho una inversión importante en abrir el acceso a la justicia, por un lado, los programas que tengan esta dimensión, este enfoque inclusivo territorial, y el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones que trabajan con y para o desde. Las personas en situación de discapacidad forman parte de este nuevo sello programático 2015, y desde el trabajo intersectorial destacar lo que se está haciendo con MinSal y FONASA en materia de salud mental, especialmente en el tema de prevención de Alzheimer, el tema del traspaso de ayudas técnicas no educativas. En materia de educación, la reforma de educación contiene un área especial, específica, va a tener su propia lógica todo lo que es la educación destinada a las personas, a los niños en situación de discapacidad. En materia de deporte, intencionar todo lo que es la línea de deportes adaptados con el Ministerio, pero además que toda la infraestructura que se está construyendo ya se ha definido como infraestructura accesible. Y en vivienda, el trabajo que está desarrollando SENADI en asesorar para generar el diseño universal de entorno, de tal manera de que los espacios públicos puedan efectivamente tener esta garantía. Y el incremento del número de ayudas técnicas para estudiantes universitarios. En materia de fortalecimiento institucional, nuestro sello, nuestra señal importante, junto con el incremento del presupuesto, es la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad. Estamos trabajando, afinando ya el proyecto de ley que debería ingresar al Parlamento el primer semestre de este año. Como ustedes saben, como toda iniciativa legislativa que tiene presupuesto asociado, esto es una materia que no es exclusivamente sectorial, sino que es una materia que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que tiene las limitaciones propias que impone siempre Hacienda a aquello. Pero aquí, esencialmente, el fortalecimiento institucional busca, por un lado,
un factor de descentralización, la dotación de mejores o mayores atribuciones para la fiscalización y el control de las leyes existentes. Y cuarto, hay una línea de acción legislativa que va en el impulso de adecuaciones a la normativa vigente para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, y hay dos focos que no son exclusivos de otros temas en los que podamos vernos involucrados o tomando posición o teniendo iniciativas, pero hay dos focos. Uno es el acceso a la información y el otro es la no discriminación. Estos son los dos focos principales, y ahora estamos con el tema de acceso a la información tanto en situaciones de catástrofe y riesgo, como también un tema que apareció circunstancialmente que tiene que ver con que aquí con la SOCH estuvimos inaugurando el Festival de Viña del Mar, justamente con el tema de no restringir los derechos de lo que nosotros entendemos que son los derechos de las personas sordas, porque raya justamente entre el acceso al derecho con la no discriminación, está justo en el y finalmente todo lo que hagamos, y esto es muy importante porque este es un tema, el tema de las personas en situación de discapacidad como otros, es un tema que muchos actores no quieren ver, y por tanto todo lo que hagamos tiene que ir acompañado de una acción comunicacional poderosa del Ministerio de Servicios Relacionados, primero en la prevención de prácticas discriminatorias, esto es desde las denuncias en caso de situaciones, en el apoyar a las personas que se vean afectadas por estas situaciones, pero también en el destacar iniciativas que vayan en un sentido contrario a las prácticas de discriminación. La difusión de derechos, tanto a los funcionarios públicos como objeto preferente, pero no exclusivo, especialmente aquellos que atienden público, y la promoción de programas y redes, y todo lo que es promover los programas que estamos haciendo y desarrollando, y también promover a las redes de organizaciones de la sociedad civil. En la medida que tengamos una sociedad civil fortalecida con organizaciones, si vamos a tener programas que fortalecen la sociedad civil, también queremos que la ciudadanía conozca lo que están haciendo estas organizaciones en función de mejorar las condiciones, con un factor además de derecho a la participación. Traté de ser lo más sintética posible, ustedes muchos de estos temas lo habrán escuchado, pero simplemente señalar que aquí hay un marco de acciones que no se agotan en lo que yo he señalado. Destaqué lo principal, pero yo diría, si me preguntan cuál es lo central está dado en más información de base, que es nuestro piso, ampliación del enfoque de derecho, que es transversalización, y tercero, ¿verdad?, el poder hacernos cargo de este vínculo entre el tema de personas en situación de discapacidad, derecho y derecho al trabajo. Y creemos que es un nudo gordiano y difícil de enfrentar. No creemos que sean estos 4 años donde resolvamos los problemas, pero sí tiene que ser uno de los temas que instalemos con fuerza. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la ministra sus palabras. Ahora viene una ronda de preguntas y comentarios por parte de los miembros de la comisión. Boris. Estimada compañera ministra, Bien, Boris. a ver, Ministra, usted sabe que No, el té frío con limón hace súper rico. usted sabe que la discapacidad y la pobreza van un poquito de la mano. Es un comentario con respecto a toda la exposición maciza que usted nos ha hecho. Y la separata que usted nos ha indicado, yo creo que nos va a demostrar, como yo fea ciencia, eso. Ahora, a mí, yo tengo 2 preguntas, tal vez 3. Usted habla de la educación. Sabemos, tengo al frente a María José que maneja el tema al dedillo. Con respecto a la educación, a la reforma educacional, sabemos que la selección, cuya reforma yo apoyo a ultranza, pero en el caso de la discapacidad, creo que no se termina con la selección de sus alumnos en las escuelas
mal llamadas especiales. Dos, en cuanto a la reforma laboral o la reforma del trabajo, no entiendo que no estamos incluidos del todo, no está la palabra discapacidad o la variable discapacidad en ninguna parte, cosa que es preocupante. Sabemos que hay una ley de cuotas por ahí que está durmiendo en el Congreso, pero la ley de cuotas es como hacer una cosa como muy especial, para personas especiales, trato que a nosotros no nos gusta mucho, a mí en lo personal. Más bien me gustaría que estuviéramos dentro de la ley chilena, dentro de cualquier reforma que se haga. Y la pregunta con respecto a eso, compañera ministra, es que ¿cuál es el grado, teniendo en cuenta la intersectorialidad que queremos, cuál es el grado de incidencia de su ministerio ante los otros ministerios cuando promueven reformas de tan alto nivel como el que estamos hablando? O sea, la reforma tributaria, aunque podría haber sido un poquito más, pero tampoco tuvimos presente la variable de discapacidad ahí. Con respecto a la incidencia vuestra como ministerio ante esas grandes reformas. Y la tercera pregunta es, sabemos, ya usted nos ha dicho acá, que la subsecretaría de la discapacidad va a demorar un poco. Entonces, lo que hemos conversado acá con comisionados, fundamentalmente la Comisión Subcomisión de Inclusión Social, ¿cuál es la posibilidad de que nosotros podamos extendernos? O sea, el 30 de abril entregar un plan nacional, ustedes saben mejor que yo que raya en lo imposible. Entonces, la idea que ha surgido es entregar grandes ejes en donde, para que la presidenta lo pueda conocer y mostrar al país, y después de aquello nosotros podemos hacer la bajada ya más en el detalle, ya más ir en el desmenuzeo del cómo y qué se debe hacer. Eso, compañera. Más claro que la que me ha gustado. Gracias. Gracias por acompañarnos, señora ministra. También me quiero referir un poco al tema de educación de las personas con discapacidad. Sabemos que uno de los pilares del desarrollo es la educación. Entonces, las políticas de la presidenta Bachelet dice educación de calidad y gratuita. Pero vemos el ministerio, no sé, las personas con discapacidad no sienten tener un vínculo cercano con el Ministerio de Educación, donde plantee políticas públicas claras. En una audiencia, una persona que habló de educación nos mostró un video donde el ministro hace una declaración que se contradice con la política de la presidenta Bachelet. Entonces, como Ministerio de Desarrollo Social, la responsabilidad con las personas vulnerables, sería bueno tener la oportunidad de hacer un vínculo entre el Ministerio de Educación, Desarrollo Social y la sociedad civil, donde se puedan plantear diferentes necesidades, porque no está clara la política que quieren implementar personas en el sistema de educación especial, porque dentro de las mismas personas con discapacidad hay diferentes posiciones, porque hay discapacidad diferente en ese sistema de educación diferente. Entonces hay un sistema de educación especial, entonces necesita ser más transversal, más abierto. O sea, el ministro necesita recibir más información de la sociedad civil. Necesitamos más acercamiento con el ministro para que termine las políticas públicas. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer el ministerio para vincular a la sociedad civil o incluso a la misma comisión para hacer un planteamiento claro? El otro tema, las pensiones, los encuentros ciudadanos que se realizan en todo el país, muchas personas de la sociedad civil piensan que es necesario pensiones para personas con discapacidad desde el momento de nacer, porque el momento de niñez es cuando más necesitan recursos los padres para hacer tratamientos médicos, cosas así, porque la pensión ahora es cuando empiezan a 18 años de edad, más o menos. Y también, si es posibilidad,
estudiar para considerar un presupuesto para los cuidadores. Porque una familia de 3 personas, con una persona con discapacidad y un cuidador, trabaja uno. Y eso vulnera más los derechos de las personas, no tener una situación económica que le pueda permitir progresar, salir más de su vulnerabilidad. La tercera pregunta es: las oficinas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, adulto mayor, niños, mujer, ¿tienen políticas independientes o siguen las directrices del Ministerio de Desarrollo Social? Porque tenemos poca vinculación con esas oficinas, más con el Ministerio. Entonces no queda clara las políticas de esas oficinas. Tengo, por ejemplo, un caso de Valparaíso, una niña sorda, 5 años sin padres. Ha estado en 5 hogares diferentes de cuidadores, porque la oficina de niños no tiene cómo manejar la situación, como un método de adopción para personas con discapacidad. ¿Dónde poner una niña sorda? ¿Qué hago? Una familia oyente, una familia de sordos. Entonces, una oficina que necesita más información, para trabajar más vinculada con la sociedad civil. Eso es principalmente todo. Ahora, la información que difunde el Ministerio llega a la población, pero a veces no sé si la población es la que nos interesa o no participa. Por ejemplo, hay más de 23.000 bonos de educación sin cobrar. Entonces, ¿qué pasa? A la población no le interesa la plata. Entonces, con mayor razón, otro tipo de beneficios, como decía usted, para medicina, los padres no aprovechan el beneficio. Incluso antes, en la época de Salvador Allende, regalaban leche, la gente la botaba, no la cobra, siempre ha sido así la sociedad. Entonces no sé si hay que es una campaña de conciencia. Eso es todo, muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Víctor. Ministra, bueno, muchas gracias por su presencia y la felicito. La exposición es bastante clara y diría yo cototuda, perdón la palabra, pero realmente incide en un montón de temas que evidentemente que hay que afrontar. Yo quiero ser bien breve porque el interés mío fundamentalmente, que yo estoy siempre, usted sabe, trabajando en el tema de la inclusión laboral, es que, y yo felicito a el Ministerio y especialmente a Mauro de que hizo un vuelco en lo que era el SENADI, porque el SENADI tenía muchas actividades que realmente no son propiamente del SENADI, sino que son de distintos ministerios. Y por eso que en esta comisión hemos pedido innumerables veces de que vengan los ministros para plantearle lo que les involucra a esos ministerios. Porque el SENADI, y aunque sea después una subsecretaría, no va a poner un presupuesto para tener la accesibilidad, para tener la educación inclusiva, etc. Cada ministerio tiene que afrontar lo suyo. Entonces, yo no sé si está funcionando ese, no sé cómo se llama ese consejo interministerial, donde estaban todos los ministerios involucrados y se discutían los temas, y se sacaban conclusiones y que era sumamente positivo. Entonces, ojalá que usted le den el poder como para convocar y que vengan estos ministros y entonces poder expresarles, porque si no, toda la labor que nosotros podemos hacer aquí en esta comisión no va a tener resultados si cada ministerio no pone un presupuesto para afrontar las actividades que hay que hacer. ¿Catalina? En primer lugar, feliz de que esté acá presente, ministra, porque la relevancia de que esté el ministro, ministra, aquí con nosotros, para mí, tiene una, no sé, un compromiso realmente de corazón. Creo que es importante y es lo que hemos solicitado. En primer lugar, como decía Gustavo, el tema de las pensiones, desde que los niños nacen con alguna discapacidad por el tema de vulnerabilidad, y estoy hablando de personas, de madres que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a su hijo, porque tienen que estar llevándolos constantemente a diversos tratamientos. Madres que tienen no solo un hijo, sino que 2 o más hijos con alguna discapacidad.
Y las personas que están en una situación de vulnerabilidad, o sea, realmente quedan en la extrema pobreza porque no hay medios que aguanten, no hay recursos que aguanten una discapacidad física, más sensorial, más etcétera, etcétera. Y es nuestra realidad como país. En segundo lugar, en los encuentros regionales, muchas personas dijeron que tenían discapacidad, que habían optado por tener una familia, hijos, etcétera. Sin embargo, les complicaba y trataban de hacer ver al Estado cómo podían asegurarle una educación a sus hijos, porque hay gente con discapacidad que optó por tener hijos, que optó por tener una familia. Sin embargo, también hay una gran vulnerabilidad ahí, entendiendo que las personas con discapacidad, empezamos desde la salud, educación, trabajo, etcétera, es súper complejo. Entonces, ¿cómo logramos esa igualdad de que las personas con discapacidad formemos un maravilloso hogar, tengamos hijos muchas veces, y después qué hacemos en el sentido de que ni siquiera tenemos un trabajo, ni siquiera educación? En tercer lugar, el tema de, así como es importante para las personas sordas la lengua de señas, y lo tenemos súper claro, creo que también hay una deuda con las personas con discapacidad visual o baja visión, que es el tema que todo es visual. Yo no sé en qué momento le pusieron la carrera audiovisual, cuando para mí es visual audio, porque nos perdemos las 3/4 partes de todo, realmente, de una serie, de un documental, de las noticias, del festival, de todo. Y es un tema que muchas veces no se ha planteado, porque hay otras necesidades, pero creo que también es importante que usted como ministra lo sepa. El tema del acceso a la información, qué cosa más importante, porque si no tenemos la información, ¿cómo accedemos a lo que existe? Lo que decía Gustavo, no hay interés, yo creo que hay mucho desconocimiento. Y acceso a la información, a formatos accesibles, en que uno pueda navegar por una página web y se pueda meter a todos los contenidos, y pueda utilizar una persona sorda, una persona ciega y todas las personas con diferentes discapacidades. Creo que esas cosas son relevantes. Se han hecho esfuerzos en el tema público, no voy a mencionar lo privado porque estamos viendo lo público acá. Sin embargo, falta, y creo que es la gran entrada para saber, para disfrutar, para tener igualdad, y para qué decir o referirnos al tema de mujer con discapacidad, más en situación de vulnerabilidad, más si pertenece a algún pueblo indígena. O sea, sabemos que realmente esa persona difícilmente va a poder tener una igualdad de derechos, ser sujeto de derecho con todas esas dificultades. Por eso yo creo que la importancia de esta comisión, de ver estas realidades y de que hayan personas con discapacidad dentro de la comisión, porque no tengo nada en contra de la mesa de los expertos, pero la vivencia que tiene uno, el día a día, porque yo no despierto al otro día y se me quitó la discapacidad, la vivo 24/7. Entonces creo que son temas súper importantes, todos los que se tocan acá, y no hemos tocado salud, pero estuvimos con la ministra de salud también, pero son cosas que hay que hacer ver. Hay una ratificación pendiente del Tratado de Marrakech, del acceso a la lectura para diferentes discapacidades, ni siquiera está involucrando solamente la visual, discapacidad física o cualquier persona que no pueda acceder de la misma forma que accede una persona que ve o que puede tomar un libro en sus manos. Ratificación que está pendiente, que el director nos ha apoyado mucho en eso y que está haciendo grandes gestiones para eso también. Eso, y estamos ahí porque no saben quién va a fiscalizar el tema transfronterizo, cuando tenemos una ley de propiedad intelectual súper amplia, y estamos ahí por ese tema. Entonces creo que son temas urgentes. Todos los temas en el área de desarrollo social son urgentes. Creo que el Ministerio ve muchísimos temas, muchísimos. Yo no sé cómo lo va a sostener. Ella tampoco sabe. En mi casa tampoco. Eso. Gracias, Carlos. Marcela y después yo. Muchas gracias, ministra. Muy completo el informe. Algunos comentarios. La población mayoritaria de personas con discapacidad en Chile, de acuerdo a la ENDIS, es la población adulto mayor. Yo creo que justamente ese centro de atención que se está tratando como dependencia. Eso es interesante en la CACEN 2013, todo lo que tiene que ver con dependencia.
Respecto a los pisos de desarrollo inclusivo, es fundamental que la CACEN establezca los pisos del desarrollo inclusivo. No se refieren solamente a la situación sociodemográfica, sino también a derechos o mínimos de derechos humanos. ¿Y cómo lo relaciona usted? ¿Y tiene un panorama de los derechos humanos de las personas con discapacidad en base a la Convención? ¿Ha establecido una cierta estructura de cuáles son los mínimos o podemos conversarlo con la sociedad civil? Más que nada, ministra, agradecerle su ponencia, nos permite un poco también adquirir información. Pero yo me voy a referir al tema pensiones básicas solidarias. Nosotros allá en la octava región tenemos un movimiento potente en relación de discapacidad. Y uno de los logros que hicimos por este producto de este movimiento fue el trabajo por empleo. Incorporar a la persona en el trabajo por empleo. Pero ahí se nos ha generado problemas. El primer tema de la pensión básica solidaria, que por ley tiene que ir en los fondos a la AFP. Entonces resulta que ahora nosotros tenemos la complejidad, digamos, que vamos a la AFP, que las ONG nos incorporan, pero de la misma AFP dicen, ¿no sabe qué? No le conviene que usted se incorpore a una AFP porque esa plata la va a perder. Segundo, dicen, no, si nosotros ya le depositamos al IPS, entonces, ¿qué hacemos, ministra, frente a esa situación? Lo ideal sería que las platas tendrían que ir por ley a la AFP fueran al IPS, porque yo creo que IPS es el que tiene que de alguna forma también nos devuelva las plata, porque según dice que no vamos a recibir esas plata. Y eso permite que las personas con discapacidad se sientan como, oye, mejor no voy a trabajar, porque también está el tema de que me van a quitar las pensiones, desinformación también. Y lo otro, que la mayoría de las personas que yo he recogido, digamos, la inquietud es que ¿por qué se quita la pensión? ¿Por qué se castiga y no se permite avanzar en poder superar la pobreza y la situación de vulnerabilidad que tenemos? Todo lo contrario. Y el tema de las pensiones también va ligado con algunos deportistas que yo he tenido la oportunidad de conversar, que digamos, triunfo a Chile, que antes no estaban dentro de los Paralímpicos, y que ahora están muriéndose porque tienen otra discapacidad de acuerdo a la edad y que tienen la misma pensión básica solidaria, que podría de alguna forma incrementarse como un reconocimiento, digamos, a la labor deportiva que lo han hecho. Y el tema de ayudas técnicas. A nosotros se nos complica, y también lo hemos analizado como corporación, digamos, defensa de la discapacidad y excepción. El tema de las ayudas técnicas está sujeto al puntaje de la ficha de protección social. Yo creo que el tema de las ayudas técnicas, aunque uno tenga un trabajo que gane 400, 500 lucas, no va a tener el recurso para comprarse su ayuda técnica. Llámese prótesis o órtesis. Y para mí, por ejemplo, yo que uso prótesis, el que a mí se me quede una prótesis, no sé, cruzando la calle se me haga pedazo, está poniendo en riesgo mi vida, pero además, si yo tuviera un sueldo de 560 lucas, no tengo para comprarme, ni siquiera para repararla. Entonces creemos que el tema de la ayuda técnica no tiene que pasar por el puntaje de la ficha de protección social. Y lo segundo, ministra, es el tema de la vivienda. Nosotros creemos que para que se vea la accesibilidad universal que establece la ONU, todas las construcciones, no solamente de los edificios públicos, sino de las viviendas que se hagan en Chile, tienen que contar con la accesibilidad universal. Porque no solamente vamos a tener que, una vez que usted presente su credencial de la discapacidad, le vamos a modificar. Eso significa todo un tema engorroso y todo lo que tiene que pasar la persona para que venga el proceso de adecuación de la vivienda. Eso, más que nada, ministra, son inquietudes que me presento. Gracias. Alberto de la Reina. María José. Gracias, Mauro. Bueno, gracias, ministra, por la presentación. Yo creo que hay un montón de preguntas, no creo que todo lo podamos resolver ahora, pero lo primero que siento es como un interés fuerte del Ministerio y yo diría del gobierno, de este gobierno, de realmente avanzar en temas de inclusión.
Hoy día inclusión, todo es inclusión. Hay una revista que venía con moda inclusiva. Yo creo que era como demasiada, ¿no? No es chiste, fíjate, he conocido unos diseñadores espectaculares que hacen moda inclusiva. Y no es chiste, porque es espectacular. Sí, 1 billón de personas en el mundo, ¿cómo no va a haber moda inclusiva? Claro, si me mostraron todo lo fácil, o sea, Sergito, ese ya él es uno. Se trabajaba con nosotros. Bueno, pero como la permanente sensación que tengo es como, sobre todo en este tiempo de vacaciones, que uno se plantea muchas veces, estaré bien enfocada, dedicando mi tiempo en esto, es un poco el tema de la institucionalidad de esto que estamos haciendo, como un poco la sensación de vulnerabilidad que tenemos las personas con discapacidad y sus familias, de que dependemos tan fuertemente de los gobiernos de turno respecto de las políticas que se implementan. Entonces, ¿cómo poder hacer, mientras todavía tenemos el poder para hacerlo, de poder incorporar en la malla, en el sistema de protección social, políticas para las personas con discapacidad que realmente permanezcan en el tiempo aseguradas y garantizadas por la ley? Esa como primera preocupación, porque si uno mira la malla, ¿verdad? Dice, sí, hay un montón de temas asociados a la malla, vinculados, y estamos intentando que todos aquellos programas y actividades y todo lo que está incluido en la malla tenga un enfoque inclusivo. Pero sin embargo no tenemos un nicho específico que realmente nos garantice que ese enfoque no va a depender de la persona que está a la cabeza de esos programas o de esos planes. Eso por una parte. Luego creo que eso está muy vinculado a un tema como bien práctico y que ha salido en todas partes, y es que carecemos de una entidad fiscalizadora y sancionadora. Yo creo que eso es, mientras no lo tengamos, lamentablemente en este país, donde todavía dependemos de la voluntad de las personas, y eso no es garantía de derecho. Yo creo que hay que poner un énfasis muy fuerte, porque ayer conversábamos con unos papás que a todos se nos rompió el corazón, unos papás de un niñito con síndrome de Down, como hay 1500 historias. Y claro, yo encontré Mauro notable, director del SENAI, no tenía por qué pasarle la tarjeta con el número, pero no podemos vivir así, como pasándole la tarjeta, mira, yo te ayudo. No, tenemos que garantizarle a la gente es un derecho, y necesitamos una entidad que realmente vele por esa garantía de derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que eso tiene que ser un énfasis muy fuerte de la Subsecretaría de la Discapacidad. Hoy día, gracias a Dios, la ley Zamudio nos hizo un favor enorme, pero si no tenemos ley Zamudio, no tenemos nada donde poder ir a... y eso me parece súper importante. Lo otro, creo que usted lo dijo, y creo que y cada vez se nos hace más relevante, yo creo que en Chile disponemos de muchos recursos, y necesitamos una articulación territorial más efectiva, ¿verdad? Tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, también tiene que ver con los municipios. Ayer llegaron chiquillas de unos municipios que están haciendo un esfuerzo enorme por llevar adelante. Tenemos que potenciar esos recursos que tenemos en Chile y hacer una articulación territorial más sólida. Hoy día nosotros hemos conversado mucho en la comisión, ¿verdad?, como dos temas muy grandes, que es la falta de institucionalización, digamos, de la política, y por otra parte la desarticulación de los recursos que tenemos disponibles. Y por último, yo creo que tenemos también, como usted lo dijo, una tarea pendiente con la sociedad civil en el ámbito, particularmente en el ámbito de la discapacidad, también de la infancia. El 90% de las organizaciones que atienden niños que están institucionalizados son instituciones privadas, ONG, exactamente, y yo creo que ahí tenemos un trabajo súper importante que hacer, no solamente fortalecimiento, yo creo que se ha notado por lo menos en el ámbito de la discapacidad, y me alegra mucho, de fortalecimiento, pero también de ayudar a las organizaciones a ir a un lugar donde las prestaciones que se entregan estén a la altura de las personas que las reciben. Y yo creo que no se nos tiene que olvidar esa parte, porque como todavía tenemos temas súper importantes de financiamiento, como que hoy día es solo eso, pero construir también, que tiene que ver con lo que ha hablado la Marcela, un piso que decimos, mira, a este lugar queremos ir. Si fuera un marco lógico, diríamos resultados esperados. O sea, realmente, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esas organizaciones? Me parece que es súper importante poder avanzar en eso, porque hoy día están entregando las prestaciones a las personas con discapacidad, y queremos que esas prestaciones, o sea, si hoy día nosotros lográramos que esas organizaciones, Codanil, el Cotolengo, la Teletón, la cantidad de centros de atención diurno, que por lo demás no tienen reconocimiento de ningún tipo, ¿verdad?
realmente entregaran prestaciones de calidad, haríamos un avance súper significativo. Gracias. Agradecemos, contarles que ya llegó el equipo de Misiones Justicia, encabezada por su subsecretario. No sé, por favor. Bueno, rápidamente, yo creo que en las intervenciones no solo yo me moví en esta doble dimensión, sino también ustedes, porque de alguna manera la conversación y las intervenciones en algunos casos son preguntas redaccionadas y en otros la verdad que son como una suerte de demanda también a la autoridad política sectorial. Y entender que, claro, este espacio probablemente no logremos resolver el conjunto para nada de todos los temas señalados. Yo, muy a grandes rasgos, para responder algunos elementos de consulta especialmente, señalar respecto de las expectativas respecto de esta comisión y la ampliación de los plazos. Uno siempre quiere lo mejor, lo óptimo, y quiere tener más tiempo para alcanzar a llegar a, yo les aseguro, si hubieran 3 meses más, diría, pero nos faltó un poquitito, ¿no? Pues los seres humanos tenemos esa característica. Entonces, al poner una fecha, el 30 de abril, no tiene que ver simplemente con un afán de dar cumplimiento a metas que están establecidas y compartidas con la ciudadanía como expectativa, sino que además tiene como fin tener sentido político de realidad. Todo lo que no hagamos este año no lo vamos a hacer. Los gobiernos de 4 años tienen esa dificultad estructural. El primer año se instala, el segundo año ejecuta, el tercero y cuarto empiezan a verse los frutos. Eso es, no es más. Entonces, ese es yo creo que ahí yo los llamo a no dejar abajo ni los sueños ni las expectativas, pero sí tener un criterio muy de realidad de decir, mira, lo mejor es enemigo de lo bueno para esta vuelta. Y al 30 de abril uno tiene la expectativa de que esta comisión, que usted está en una posición privilegiada, porque cuando uno dice, no, pero ¿qué posibilidad usted tiene, ministra, de influir? Sí, hay otras maneras, pero el 30 de abril ustedes van a estar en el ojo del huracán. El 30 de abril ustedes los va a recibir la presidenta y va a recibir una herramienta de trabajo que va a permitir a partir de eso hacer cosas que no necesariamente se podían hacer porque no se visibilizaban, porque no eran compartidas, porque representan un esfuerzo nacional de participación ciudadana, de especialistas, de organizaciones. Entonces tiene una legitimidad social extremadamente elevada y hay que aprovechar ese capital que ustedes tienen, ¿no? En ese sentido, y esto que lo quede grabado, aquí la subdirectora, el director y yo somos, en este sentido, somos socios en esto. A nosotros nos interesa que aquí salgan claramente, estos son los lineamientos, entonces las 5 tareas prioritarias, hay 20. Para cumplir los estándares hay 20, declarémoslo, pero queremos 5 para los próximos años y queremos estos resultados. Entonces los resultados me los vas a poner tú. Y yo voy a estar obligada a decir, mire, aquí esto es lo que la presidenta recibió, la presidenta de esto comprometió tales o cuales esfuerzos. Eso por un lado. Segundo, señalarles que efectivamente tenemos formas de incidencia. Respecto a la reforma laboral, yo voy a ser muy clara. La reforma laboral no ha tenido este aspecto. La reforma laboral, efectivamente, no ha sido una materia que haya sido trabajada. No así con el Ministerio de Educación, donde sí este tema explícitamente ha sido planteado en el Consejo de Ministros. El ministro, por eso que yo me atreví a la información a decir que es un área privilegiada, porque el ministro ha comprometido un esfuerzo especial en esta materia, entendiéndolo además como un capítulo aparte dentro de la reforma. Es de la reforma, pero es un capítulo que merece una atención particular. Yo entendí perfectamente, cuando molestaba bastante el segundo semestre con Mauro al intersector con este tema, que había una prioridad legislativa. Y eso todos lo entendemos. Hoy día esa prioridad ya terminó, viene el segundo proceso y nosotros ni un problema en hacer nexo a que ojalá, no sé si esta comisión o señalarle la necesidad de que ese capítulo sea compartido antes de ser conocido o antes de ser socializado con la sociedad civil o con quienes formaron parte del... Pero lo que sí les decía
que ahí hay claridad que la inclusión tiene que tener todos los niveles, que tiene la complejidad de que no hay una sola situación de discapacidad, que son diferenciadas, que mientras hay grupos que siguen pidiendo una educación específica destinada a esos grupos por las particularidades, otros señalan la necesidad de avanzar en el tema de la integración y esos dos mecanismos no tienen por qué ser excluyentes. Y el ministro se ha sensibilizado con el tema, por ejemplo, de que el pago, ¿cómo se llama? El subsidio que se paga desde el Estado tiene que ser distinto, no puede ser medido por asistencia. Hay cosas muy concretas que el ministro ha incorporado y ha entendido y que yo espero que estén en ese esfuerzo. Entonces, yo diría que tengo de verdad más expectativa en la reforma educacional que en la laboral. En esta materia, va a ser honesta y sincera. No, porque la reforma laboral no lo hemos tratado. No ha sido un tema, no está en el foco. A lo mejor sí es importante que usted lo reitere. Pero hay tiempo para meterle mano al ministro. Ciertamente. Es verdad. Pero es un dato. Es verdad. Respecto de, y eso tiene que ver con lo que decía Gustavo respecto a la educación, cuando dice hay poca claridad, sí, hay poca claridad todavía, este tema no está en la primera línea, pero ha sido un tema que insistentemente en el Consejo de Ministros vamos a seguir poniéndolo y que vamos a, nosotros cuando esté esa área de especialización o a través de Senavi, podamos compartirlo, podamos hacer ver la necesidad de compartirlo con ustedes. Respecto de, bueno, aquí hay temas que yo creo que ustedes tienen que plantear. El tema de las pensiones me parece que de las cosas que si ustedes han recogido la sociedad civil, el tema de que no se empieza a pagar a los 18, sino que esté asociado a la detección de un... o sea, esas son el tipo de cosas que ustedes deberían priorizar dentro de las materias que ustedes planteen. El tema de la información, claro, toda la ciudadanía, miren, nosotros vivimos en la sociedad de la información. La sociedad de la información se caracteriza no por poca información, es exceso de información y la gente no la sabe seleccionar. Eso le pasa al ciudadano común y corriente. En el caso de las personas en situación de discapacidad se da además el tema de la barrera o de la lengua de señas o del tipo de medio que no es inclusivo, como decía Catherine, etcétera. Pero la verdad es que también detrás de esto hay otra lógica, que es que el Estado está cambiando. El ciudadano estaba acostumbrado a ir a tocar las puertas del municipio, a llenar formularios, a postular. Esa era la lógica del relacionamiento del ciudadano con el Estado. Y eso era prioritariamente en los pobres, llamémoslo así. Cuando yo les muestro que el 60% es prácticamente una masa íntegra, una masa compacta de ciudadanos, que no hay diferencia en verdad en el 60%, porque la diferencia entre 213.000 pesos y 250, ¿no? es marginal. Entonces, cuando yo le estoy señalando esto, lo que le estoy diciendo es que también hay una ciudadanía que nunca se relacionó antes con el Estado, que no tiene junta de vecinos, que no conoció ese proceso y ese pasado que tenía este país, que era el vínculo también, que no está acostumbrado a ir al municipio, que trabaja de 10 de la mañana a 10 de la noche, por tanto el Estado no le sirve, o sea, el Estado está cerrado cuando él está en la casa. Ni los call centers consideran atención en las noches. Entonces, estos bonos, estos beneficios y muchos otros que van a venir en adelante, incluyendo el aporte familiar de marzo, ya no se postulan. El Estado sabe y tiene información suficiente como para establecer cuál es la ciudadanía que requiere ciertos apoyos y por tanto no espera que postulen, espera que vayan. Yo espero que las ayudas técnicas vayan exactamente en el mismo sentido, ¿no? Entonces, que uno sepa que a determinadas condiciones hay que favorecer, y que ese es el trabajo que estamos con Mauro y con el Ministerio de Salud. Y cuando hay gente que se ha resistido, nos ha dicho no creemos conveniente que se vaya al Ministerio de Salud, nosotros hemos sido enfáticos en decir sí, porque si se va al Ministerio de Salud vamos a lograr entrar ahí. Y aquí quedará lo que corresponde a ayudas educativas y podremos ampliar ese horizonte, etc.
En relación al tema de lo mismo, ya lo señalé, Víctor, el funcionamiento del comité interministerial del que yo hablaba, que está presente Hacienda, por eso es tan importante, y efectivamente es desde ahí donde uno ancla el resto de las políticas a los sectores. Es desde ahí donde yo puedo afirmar esto de la reforma a la educación, porque lo planteamos en ese espacio, en ese escenario que tempranamente le pedí a Senadi que me hiciera un levantamiento de ese informe, y es ahí donde lo hemos instalado ese tema, entendiendo que, claro, la institucionalidad, esto hay que ponerlo en perspectiva, este tema de la institucionalidad que salió varias veces también, yo quiero recordarle que Senadi está cumpliendo 5 años, ¿no? Entonces uno como que quiere hacer, la verdad es que este ministerio, junto con tener muchos temas, tiene puras instituciones que son la última generación de institucionalidad pública. Todas están en crisis de adolescencia, todas, todas. Tengo Senama con crisis de adolescencia porque la población se está envejeciendo, ya los servicios no me entienden, los estándares, toda esa discusión. CONADIC, para qué decirlo, hay que abrir un diario para ver las opiniones que hay al respecto, INJU, ¿no? que no sirve, que salvo la tarjeta. Entonces, toda nuestra institucionalidad en esta materia es una última generación y cumplieron un ciclo, y un ciclo que yo reivindico y que fue virtuoso y visionario, pero hoy día se nos quedó chico. Entonces tenemos que, con una mirada positiva de todo lo que hemos avanzado, decir, okay, vamos a ir a la subsecretaría. Esta subsecretaría yo espero que no sea tan lenta como usted, yo creo que va a ser más rápida, voy a poner todo mi interés en aquello, que va a tener el centro y el foco en fortalecer las funciones fiscalizadoras. Hay que ver el modo de cómo se hace la función fiscalizadora, porque cuando yo digo función fiscalizadora, yo quiero decir primero que tener funciones fiscalizadoras en el Estado no garantiza derechos. Y si alguien conoce la Dirección del Trabajo o alguna de las institucionalidades destinadas a la fiscalización, uno se da cuenta que no basta. El Servicio de Impuestos Internos, que es un organismo fiscalizador, no se hizo famoso por las funciones fiscalizadoras. Se hizo famoso por la modernización del Servicio de Impuestos Internos que permitió que se cumplieran los estándares. Entonces, hay que darle una vuelta ahí en el tema de que uno, cuando piensa en la función fiscalizadora, no puede estar pensando en una subsecretaría con un ejército de 800 tipos funcionando por el país. Ese no es el modelo, no es racional, no es posible, y Hacienda jamás nos va a autorizar eso, pero además de eso, no es lo que nos va a permitir. O sea, no vamos a tener nunca un ejército suficientemente poderoso para llegar a todos los rincones. Y lamentablemente, donde más se cometen los abusos es donde menos vamos a poder llegar. Y nuevamente vamos a tener... Entonces, el modelo de control y fiscalización tiene que ser distinto, apuntar a esa tarea. Es mucho, fíjense ustedes, y esto se los dejo para que lo reflexionen, es mucho desde el punto de vista preventivo de la acción de la ley, es mucho más poderoso CERNAC, que tiene una función preventiva y colectiva, que otros organismos que tienen funciones individuales. Entonces, la ciudadanía tiene mucho que ver en eso. Claro que sí, pues, claro. Entonces, eso tiene que ver con que tenemos, claro que se tiene que ver, ser uno de los focos importantes de la subsecretaría, no puede ser institucionalidad, crecimiento simplemente, sino que ese es el foco. Y Marcela, toda la razón respecto del tema de... Catherine me preguntaba respecto de... el tema de las pensiones, que yo creo que ustedes tienen que levantarlo, el tema de cómo se acumulaban las discriminaciones, completamente de acuerdo en ese tema, y el tema de igualdad y garantizar la educación a los hijos, yo creo que vamos por buen camino a través de lo que te planteé de la reforma. Y respecto del todo el tema de las formas de comunicación, yo creo que nosotros nos conocimos, yo te conocí a ti, una de las cosas que creo que va a ser una puerta de entrada y que no puede quedar abajo del informe, permítanme que se los diga. A mí me gustaría mucho que este informe también tuviera, le diera un valor a lo que son las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque yo a Catherine la conocí justamente inaugurando una tecnología muy simple de discriminación de billetes, ¿verdad? Y que tiene un fin masivo, digamos,
pero yo creo que hay que apostar a que hay nuevas herramientas y nuevas tecnologías las que podemos. Hoy día hay aplicaciones, apps, que tú misma estuviste en el metro con una. Hay una serie de cosas que el Estado tiene que empezar a reconocer como propias. Nosotros fíjense que estamos en la generación telecentro todavía. Y la generación telecentro es el aparato de computador con el Word. Ahí nos quedamos. Entonces todavía tenemos que hablarle al Chile del siglo XXI conectado en un 60%, los adultos mayores también conectados, incrementando el uso de manera masiva, para que lo que señala Catherine sea posible. Eso va aparejado de conductas prácticas, inmediatas. Yo estoy en una campaña de tener que todos los jefes de servicio y los intendentes a lo largo del país tengan sus tarjetas en braille. Son pequeñas cosas que tienen que ir cambiando, como el switch de cómo nos entendemos. El tema de los pisos de desarrollo inclusivo, efectivamente, es uno de los grandes temas, no solo el tema de los pisos del desarrollo social, de los estándares mínimos garantizados, es un tema. Hay un nivel que se ha ido alcanzando gracias a la ley, lo que yo mostré, que es un trabajo que no tiene muchos años, en el fondo eso lo hemos ido construyendo en menos de una década. Y tú tienes razón respecto de que la población adulta mayor es la que presenta mayores dependencias. Yo diría que todos estos temas los vamos a abordar a través de algo que yo dije muy rápido, pero tal vez sea lo más contundente de lo que nosotros queremos hacer, que es incorporar al sistema de protección social el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados nos abre horizontes respecto de un horizonte de prestaciones que no tenemos en el país, una visibilización de los cuidadores, que sean reconocidos, que sean institucionalizados, estándares de calidad que podamos generar, y además de eso que podamos entregar capacitación, formación constante, tanto a las personas como a las instituciones que se destinen. Incluso hemos conversado con este tema con el Ministerio de Economía, porque aquí hay un tema de toda una línea de economía solidaria que se puede abrir muy interesante, que es economía que se ha desarrollado en países como España, por ejemplo, que es muy poderoso, que genera empleo, pero que tiene esta connotación de apoyo social con estándares de atención elevados. Entonces ahí yo creo que estamos haciendo un barrido con el Banco Mundial en el Ministerio de Desarrollo Social, que cuando lo tengamos lo vamos a publicar y los vamos a invitar para que este año, el año que nosotros dijimos, tenemos que tener el piso, qué es lo que existe en el país, cuáles son las experiencias. Y vamos a poner, este año vamos a tener el piso, vamos a tener las experiencias, tenemos las experiencias comparadas internacionales y tenemos la brecha. Entonces, cuando eso lo tengamos, yo creo que vamos a estar en condiciones de poder compartirlo con ustedes, porque yo creo que va a ser de las grandes herencias de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con el tema de dependencia en todo orden de cosas, en todos los ciudadanos que cada vez más requieren, son niños, que son adultos mayores, y que son también las personas en situación de discapacidad dependiente. Y si a alguno no le contesté, me van a tener que excusar. Pero la próxima charla. Sí, pero yo creo que hay cosas que ustedes me preguntaban a mí, que yo se las devuelvo, y yo les digo, la sociedad civil, una de las cosas que tiene que aprender es a reconocer su poder. Y hoy día ustedes tienen un poder que efectivamente no materializa automáticamente lo que ustedes propongan, pero que lo que propongan tiene la fortaleza de tener una tremenda legitimidad social, y van a tener una oportunidad histórica de hacerlo presente a la presidenta. Y si la presidenta ve en eso un esfuerzo serio, sistemático, consistente, aunque no sea todo lo acabado que ustedes quisieran, créanme que yo creo que va a ayudar a eso, a favorecer esta política inclusiva. Muchísimas gracias. Gracias, por la perdón. Ministra, le damos las gracias. Damos un aplauso también a Quiero contarle que los plazos los vamos a cumplir, lo hemos cumplido todos. Para el INDIS cada uno no hemos movido nada. Y el 30 de abril la presidenta me impuso, el 30 de abril entregaremos el mejor plan posible dentro de todas nuestras capacidades, y si la presidenta estima una prolongación o no, son temas que veremos posteriormente, pero yo creo que todo el esfuerzo que está haciendo esta comisión es enorme, porque estamos muy
agradecido por aquí. Es con merchandising. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Para una foto. La foto. Ah, con la ministra y todos nosotros. claro. Ya. Una foto, por favor. Sí, claro. Bueno, yo lo último, lo de la CACEN se lo reitero porque creo que sería importante que el informe que ustedes presentaran a la presidenta fuera con la Incluya. información actualizada CACEN. Que además es lo que tenemos. No tenemos nada más, así que muy necesario. ¿Estamos?